Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy os traigo el que he leído estos días. Hay pues como medio septiembre prácticamente, así que vamos a empezar. Lo primero es con la relectura de Pumpkin Spice Café y con la lectura, con The Cinnamon Bun Bookstore, ¿vale? Voy a ir por partes, ¿vale? De estos dos libros, creo que ya cuando estéis viendo esto, creo que de este todavía no, pero de este segurísimo que sí. Ya tenéis el blog con spoilers leyendo este libro y este lo tendréis próximamente en los próximos días, creo recordar. Pero bueno, vamos por partes. De Pumpkin Spice Café, este libro yo lo leí en febrero de este año y dije, me los tengo que comprar. Entonces me compré los 4 que había publicados hasta ese momento. Ahora creo que dentro de poco se va a publicar el 5º o creo, no lo sé. Estoy un poco que me bailan las fechas, pero bueno, no es algo tampoco que me preocupe todavía porque el futuro. Y bueno, este libro ha sido muy controversial en español porque os lo cuento. Este libro está publicado por HarperCollins, si no me equivoco. Lo tradujeron con IA. Obviamente está mal que te saltes directamente el paso de una persona traduciendo este libro. La traducción estaba bastante pocha y pues nos quejamos, entre ellas yo, del tema. Hubo gente que se lo comentó a la autora se puso en contacto con la editorial y la editorial dijo que iba a hacer una reimpresión, o sea, bueno, no reimpresión, sería reedición, una revisión, que iban a contar con un traductor y todo eso. Lo que sí es cierto es que los siguientes sí que estaban saliendo con traducción, pero de este no había ningún tipo de novedades al respecto. ¿Qué pasa? Que cuando yo me lo empecé a releer, yo me metí en Kindle Unlimited. ¿Por qué? Porque digo, ¿y si está en Kindle Unlimited este libro para ver, a ver? Entonces, ahí descubrí que el libro estaba en Kindle Unlimited en español. Y cuando me metí, resulta que tenía traductor. La traducción. Y dije, uy, voy a cotillar la traducción un poco. Yo creo que está bien. Lo poco que leí 2 páginas. Yo creo que está bien. Y también resulta que he visto por redes que ya en Casa del Libro y estos sitios ya ponen que la edición tiene traductor. ¿Qué pasa? Que sigo viendo, a ver, o sea, tengo dudas de que todavía no se esté intentando colar por ahí algún libro que sea traducido con IA de este. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Lo que me sorprende es que en ningún momento la editorial haya dicho, oye, ya tenemos disponible la nueva edición de The Pumpkin Spice Café ya en tal. Lo mismo lo pusieron en Kindle Unlimited en español, porque el resto no está en Kindle Unlimited en español. Lo mismo lo pusieron como plan para que no gastéis dinero. Pero bueno, no lo sé. Entonces, de este libro lo leí en febrero, en la semana esta de Bajando Pendientes en digital, y me lo he comprado. Me lo compré en su día, lo he leído, bueno, lo he releído para haceros ahora en plan con las vibras otoñales y todo esto, el blog, y nada, Gianni se muda a Dream Harbor, que es este pueblito, porque se va a hacer cargo ahora de la tienda de su tía, del café, de The Pumpkin Spice Café de su tía. Y que se lo ha dejado a ella y ella ha decidido jubilarse y vivir la vida loca. Gianni empieza a escuchar una serie de ruidos en el café y cuando va, que lleva pocos días ella viviendo allí, cuando va a ver de dónde vienen los ruidos, se encuentra a Logan, que Logan es un poco el proveedor de calabaza y un montón de cosas de la tía. Entonces, claro, se encuentran allí, tienen esta conexión extraña
y a través de Logan ella va metiéndose un poco en el pueblo, conociendo a gente y además la va a ayudar a investigar un poco qué es lo que está pasando allí. Me gusta mucho que a través de Gianni, que es una persona nueva, que es como si fuéramos nosotros, vamos conociendo a todo el mundo del pueblo. Que si fulanito trabaja aquí, que si menganito trabaja en este otro lado, que si menganito y fulanito se llevan mal, que si menganito le gusta a fulanita y cosas así. Hay algo que hace, bueno, esto tiene obviamente vibras otoñales porque transcurre pues en esa época, septiembre, octubre. Y una cosa que me gusta un montón es que la autora tiene una forma de escribir que hace que te teletransportes aquí directamente y que todo lo estés viendo como si estuvieras sentada en un sillón o en una silla y estás viendo como que todo está pasando. Te teletransporta muchísimo. Es muy rollo Gilmore Girls y a mí la verdad es que me ha gustado un montón. Releerlo, reencontrarme con los personajes, sobre todo para meterme en The Cinnamon Bun Bookstore, que es la segunda parte de Dream Harbor, de la serie Dream Harbor. Aquí tenemos a Hazel y a Noah, que ya nos lo introducen aquí. Hazel es la hija del alcalde. Tiene una familia bastante peculiar porque su padre es gay y tuvo a Hazel, o sea, es hija biológica de él, porque el señor alcalde y su mejor amiga hace muchísimos años dijeron, oye, ¿por qué tú y yo no tenemos un hijo? Y tuvieron a su hijo, o sea, su hija, en este caso Hazel. Hazel no tiene hermanos por ninguna parte, excepto los perros de su madre, y viven todos en la misma casa. El padre es el alcalde, se preocupa mucho por la gente y todo eso, y Hazel se encarga de la librería del pueblo, ¿no? Ella no es la dueña, tiene otra dueña, pero básicamente a efectos prácticos ella es la dueña. Dueña. Porque la dueña pasa por ahí cuando le da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Hazel está a punto de cumplir los 30, le quedan como unos pocos meses. Y ella como que nota que ha estado muchísimos años viendo la vida pasar. Que no le pasa nada interesante, nada intrigante, nada que tal. Y empiezan a aparecer en la librería libros tocados, manchados, como tal, sí, un poco en mal estado, empiezan a aparecer ahí. Y cuando los va a ver, para ver qué les pasa, se encuentra con pasajes extraños subrayados, así como de la nada. Entonces, claro, se queda en plan pensando y tal, quién estará haciendo esto, porque de verdad, no sé qué y tal. Y a todo esto tenemos también, por otro lado, a Noah. Noah es un chaval de 25 años que se encarga, es pescador. Él hace unos años llegó al pueblo y pues se hizo muy amigo de Logan, el protagonista de este libro, y desarrolló un crush por Hazel. Noah, a todo esto, es un niño rico. Noah, los padres de Noah tienen una empresa como de ultramarinos, es un poco como Marisco Recio, un poco así, pero exitoso. Y pues él es el hijo pequeño y él como que nunca ha querido involucrarse en el negocio familiar porque no es algo que le guste. Entonces, hace unos años decidió dejarlo todo y venirse aquí. Básicamente con un barco se dedica a pescar, a ayudar a gente a pescar cuando viene la gente para temporada de pesca y tal. Y también se dedica a servir copas, a ser camarero en el bar de Mac y también vive como en la parte de arriba un poco del bar. Un poco lo mismo que... porque además el bar de Mac está aquí al lado del Pumpkin Space Café de Gianni. Entonces están uno al lado del otro. Entonces, ¿qué pasa? Que Noah en los últimos tiempos ha desarrollado un poco la afición por leer simplemente para ver a Hazel todos los días, porque va todos los días a comprar libros o cada X tiempo a comprar libros y hablar con ella sobre esto. Entonces Hazel le dice, oye, que me están dejando notas aquí de que viva el momento, de que viva el verano, no sé qué, no sé cuánto, y le dice, Noah, vamos a... buscar quién los hace. Y también Hazel le dice como que ella está como muy aburrida y tal, entonces él le dice
que, venga, yo te ayudo a pasar estos últimos meses, semanas antes de su cumpleaños. En plan, que hagas cosas entretenidas y tal, como que hagas cosas que te hubiera gustado hacer antes, pues las vamos a hacer ahora. Me ha gustado un montón. Le he puesto 4 estrellas, le podría haber puesto más. Pero creo que al final lo ha jodido bastante. Creo que el último capítulo y el epílogo lo ha jodido bastante el libro. Entonces... Y porque creo que hay un poco... O sea, hay cosas que no han hablado que creo que deberían haber hablado antes. Pero bueno, es un libro que me ha gustado un montón. Hazel me gusta muchísimo. Me gusta mucho Noah. Me gusta mucho la amistad que aquí ya se ve mucho entre ellos. Me ha gustado bastante Annie. Porque Annie tiene bastante peso en este libro. Porque Annie es la típica amiga. O sea, es la típica amiga que está ahí todo el rato incitando hasta hacer cosas y metiéndote cosas en la cabeza que tienes razón, no tienes razón, porque Annie está emperrada, está obsesionada con que la persona que estaba haciendo eso, o sea, a ver, estaba empecinada, emperrada en que ella sabía quién es esta persona que le estaba haciendo todas estas cosas a los libros. Y además es tan hater de Mac, es que, de verdad, es como, nena, ¿qué tienes contra Mac? Porque literalmente Mac es el dueño del bar, es una persona que se la ve muy trabajadora, que se la ve bastante agradable, bastante simpática en las pocas interacciones que ha tenido con el resto de la gente. ¿Por qué tenéis ese odio? Pero es algo que al parecer tienen desde que son adolescentes. O incluso antes. Y claro, este libro es veraniego más o menos. Transcurre en verano y casi todo septiembre. Así que yo creo que es como que perfecto para leerlo casi en la recta final del verano. Plan de... tal. También os digo que sí, o sea, es verdad que tiene muchas vibes de otoño la portada, pero porque el pueblo tiene muchas vibes de otoño. Miedo tengo de que el siguiente libro, que es el de Christmas Tree Farm, que es el de Navidad, que lo leeré para Navidad, tengan vibras de estas. Y además, entre este libro y este transcurre casi un año, pero entre este y el de The Christmas Tree Farm yo creo que van a pasar como unos pocos meses. Porque, a ver, aquí en sí, el último capítulo es Friendsgiving. O sea, sería como mediados de noviembre, finales de noviembre. Y ese creo que ya va a empezar con el 1 de diciembre. Bennett apareciendo por ahí. Es la sensación que me da a mí. Entonces, claro. Pues eso. Yo los he disfrutado un montón. Este está traducido también. Así que eso. Luego voy a hablaros de los 2 libros que he abandonado, sin muchas florituras ni nada. El primero es El ascenso de Senlin, que me he tirado todo este tiempo llamándole El ascenso del Senlin. ¿Por qué he abandonado este libro? Porque creo que no era el momento adecuado para leerlo. Me estaba costando muchísimo. Y es que durante un tiempo he tenido como... justo después de la semana de Bajando Pendientes, he tenido como unos días en los que no sabía muy bien por qué no me apetecía leer. No me apetecía leer fantasía, sobre todo. Justo estaba leyéndome todos los libros y estaba muy picada con ellos, entonces yo creo que era gran parte por culpa de eso. Entonces abandoné este libro y abandoné, pero el ascenso de Senlin creo que lo voy a retomar en otro momento de mi vida. Pero el que no voy a retomar para nada es el de Tengo unas preguntas para usted. Puede ser... O sea, tenía muchas ganas de este libro. Porque es un crimen que se cometió hace unos años. Hay culpable y todo. Y de repente, años después, cuando una persona va a su instituto, que era una de las implicadas en todo esto, vuelve, como que se desvelan nuevas pruebas y todo eso. Yo digo, llevaba el 20% del libro
20% del libro. Todavía no me ha pasado nada. O sea, esta señora contando cosas, contando movidas, que si hace unos años esto, que si ahora esto, que si el marido de fulanito, el marido de menganito, y yo era, ¿cuándo vas a darle la puñetera? O sea, ¿cuándo va a empezar la historia? Porque no arrancaba. Entonces, he dicho, se acabó, te abandono, no tengo este tiempo, no tengo tanto tiempo para hacerte caso. Y luego me leí Quedará el amor de Alice Kellen. Me dejasteis en los comentarios que me iba a gustar mucho este libro y a mí Alice Kellen me suele gustar, tengo algunas excepciones. Me suele gustar bastante, pero las excepciones que tengo son bastante jodidas. Le he puesto 4 estrellas. ¿Por qué? Porque creo que hay dos cosas que me han fallado sobre todo y es el tema de que la historia de Graham y Margot me hubiera gustado que se hubiera desarrollado un poco más, porque sí la hemos tenido muy en talón de fondo, en plan ahí muy al fondo, muy tal, pero la he visto como muy apresurada al tenerla tan al fondo. Porque yo, a ver, que sí que es verdad que yo entiendo que no era el eje principal del libro. Y también por esto ya es más cosa mía personal. A mí personalmente no me gusta leer cosas de la Segunda Guerra Mundial porque tengo mi propia percepción sobre este tema. Y es que creo que muchas veces en los libros se va a victimizar ciertas cosas y sobre todo como que se da un poco de redundancia sobre el tema del conflicto. Es uno de los conflictos de los que yo creo que no hemos aprendido una mierda, pero bueno. Entonces, el libro me ha gustado un montón. Aparte de eso, es la Alice Kellen que a mí me gusta. Conocer una historia a través de los años. Entonces, ¿de qué va el libro? Para que yo os diga esto. Porque a mí la historia de Cedric me ha gustado un montonazo. Como el devenir de su vida y cómo ha ido todo este tiempo, y también me ha gustado mucho. Vale, tenemos a nuestra protagonista que es Margot. Margot es una mujer de 34 años aproximadamente, que tiene 2 hijos. No podría decirse que forma parte de la clase media baja. Y bueno, ella tuvo problemas con su ex marido. Está en la cárcel y tal, y es una mujer que siempre ha luchado por darle una buena vida a sus hijos, y tal. Sus hijos ya son un poco jaquetones. Creo que él tenía 12 años, creo, y ella unos 9, 10. Entonces, ella trabaja de limpiadora en un hospital y un día, pues, limpiando una de las habitaciones se encuentra un anillo y resulta que el dueño de ese anillo es Cedric. Cedric está en el hospital porque tiene un cáncer terminal y pues está ya en cuidados paliativos, ya está en sus últimos días. Y entre unas cosas y otras, Cedric y Margot empiezan una amistad. Y Cedric le va contando poco a poco su vida a Margot, cómo ha sido su vida durante, pues, desde antes de la guerra, cómo ha sido el gran amor de su vida, cómo ha ido todo en sí en general. Y a la vez Cedric está divorciado, tiene 2 hijos y el principal es Graham. Graham es el sucesor prácticamente de su padre en la empresa, se le da muy bien porque Cedric ha tenido una empresa y todo eso. Quiere ser el sucesor de su padre porque le toca obviamente, y tiene mucho conflicto con su padre porque su padre es una persona que no da su brazo a torcer y no piensa que su hijo esté lo suficientemente preparado. Y Cedric Graham es mayor que Margot, es el típico señor empresario estirado y tal, pero también tiene su propia historia de fondo un poco y tal, sobre también por qué se lleva así como se lleva con su padre, el tema de su divorcio y todo eso, y tiene sus propios miedos. Y en
descansillos así en plan que tiene Margot de estar con Cedric, que le cuente su historia y todo eso, pues también va conociendo a Graham y teniendo pues esta relación. Me ha gustado un montón. El ritmo es maravilloso, creo que es bastante orgánico, bastante orgánico. Van yendo las cosas muy paulatinas, muy naturales. Es que lo que a mí más me gusta de las historias de Alice Kellen es precisamente cuando las historias o sea, tú lees una historia y dices tú, vale, esta historia me la puedo encontrar en la vida real. Yo perfectamente podía, o sea, yo creo que se puede encontrar perfectamente a un señor en paliativos contándole su vida a una persona. Y nada, que me ha gustado un montón. Luego, en el club de lectura terminamos, que esto pues ya lo hablaré más adelante, sobre todo el tema del club de lectura y todo esto. El perro de los Baskerville es una historia de Sir Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes. ¿Vale? Aquí tenemos que una familia recurre a Sherlock porque le han pasado unas cosas raras durante un montón de tiempo, hay un asesinato y tal. Y yo creo que todo el mundo conoce de qué va el perro de los Baskerville, así que nada. No voy a contar tampoco mucho. 3 estrellas. Ha estado ok, pero me han faltado cosas. Me ha faltado más conexión entre Sherlock y Watson. No sé. Los he visto muy desconectados en algunas partes. No sé si será percepción mía o qué. Y muy cortito en general. Pero bueno. Y de momento, hasta aquí, que creo que luego haré otro corte y os hablaré más de otros libros. Dream Girl Drama de Tessa Bailey, la tercera parte de los Big Shots estos. A ver, yo creo que Tessa Bailey nunca ha visto a Los Serrano. También lo entiendo porque es una serie española. Entonces, claro, obviamente no va a verla porque no la va a entender. Pero claro, yo digo, la vida no es tan complicada, de verdad. Le he puesto una estrella. He odiado este libro. Solo lo he terminado para poder hablaros de este libro y porque voy a seguir con la serie porque me está dando una de cal y otra de arena. El primero no me gustó, el segundo estuvo bien. El tercero no me gustó, el cuarto tiene que estar bien. Entonces, vamos a hablar de este libro. Tenemos a Sig y a Chloe, ¿vale? Sig es jugador de hockey. Chloe es música de orquesta. ¿Qué pasa? Que un día Sig para en un bar y conoce a Chloe. Ellos dos se gustan, se llevan bien. Quieren profundizar esta conexión sexual que tienen. Chloe se tiene que ir, Sig se tiene que ir porque tienen que hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces dicen, vale, cuando despachemos de lo que tenemos que hacer, nos vamos a coger, vamos a encontrarnos y vamos a calmar esta necesidad sexual que tenemos. Él se cree que ha encontrado a la diosa de su vida. Vale, todo está bien, todo está estupendo. Y ahora pensaréis, María Ángeles, porque has dicho que Tessa Bailey no ha visto Los Serranos. Pues bueno, cuando sí llega a la casa de su padre, que es con quien había quedado, resulta que este señor se va a casar con una señora. Le presenta a la señora, todo muy bien, todo perfecto. Él y su padre no se llevan bien por una serie de motivos. Han tenido una relación muy distante durante los años. Tal. Vale. Y esta señora dice, te voy a presentar a mi hija. Lo estáis entendiendo, ¿no? Entonces, claro, cuando le presenta a la hija, se da cuenta que es Chloe, la Chloe del bar. Y dice él, me cago en la puta, que va a ser esta señora mi hermanastra. Hermanastra. Él está todo el rato con el stepsister, stepsister, stepsister. Y yo estaba en plan. Y él todo agobiado de yo no me puedo, de verdad, no puedo tener estos sentimientos por mi hermanastra, porque es mi hermanastra, es la hija de la mujer, bueno, futura mujer de mi padre. Y yo, a ver, no te llevas bien con tu padre. No te llevas bien con tu futura madrastra. No hay lazo sanguíneo entre vosotros.
no entendéis. O sea, de verdad que era el 90% del libro, el Sig este, diciendo que bueno, todo esto, Chloe y Sig aparecen en el libro anterior y Chloe no le cae bien Sig y yo ahora es como, no entendí este libro en ese sentido. O sea, os lleváis mal o os lleváis bien. No entiendo. Entonces, aquí además van haciendo constantemente saltos temporales para que tú veas que va pasando el tiempo y ellos van reprimiendo esta cosa y que él se lleva cada vez peor con su padre, no se lleva con la madrastra, pero a todo esto es que Chloe no se lleva bien con su madre y tampoco se lleva bien con el señor este. Y yo es como, a ver, almas de cántaro. No os lleváis bien con vuestros respectivos padres, no tenéis lazo sanguíneo entre vosotros, no va a pasar nada malo, solamente va a ser un escándalo de 3 al cuarto. No habéis visto Los Serranos. O sea, yo estaba... ¿Por qué tienes que joder tantas cosas? Pertinentemente todo se resuelve así, en las últimas 10 páginas, y dije yo... que prefieres resolverlo así antes que mi resolución, que era la lógica. No os lleváis bien con vuestros padres, le podéis contar, mira, desde un primer momento, mira, que es que nosotros nos hemos conocido antes de esto, nos hemos llevado muy bien, nos atraemos, podemos explorar esta cosa que quiera que tengamos entre nosotros. Si os dicen, si os mandan a la mierda, les podéis mandar a la mierda a vosotros también, porque literalmente Chloe con su madre se llevan muy mal porque su madre quiere que sea, plan, ¿habéis visto Dance Moms? Donde salió la Maddie esta, la que era la bailarina de Sia. De ahí también salieron las Hadid, de Dance Moms, creo que es. Bueno, es un reality en el que hay madres que creen y quieren que su hija sea la próxima Taylor Swift o la próxima mejor bailarina del mundo. Pues así. Y entonces la madre de Chloe es así con ella. Y Chloe también, pues, claudica por contentar a su madre, pero se llevan como el culo. El señor este, el padre de Sig, se aprovecha de un montón de cosas porque su hijo es rico. Y es como, sois imbéciles. Pero bueno, no pasa nada, no sois los más listos del cementerio. También te digo. Y bueno, voy a ver los siguientes. El siguiente es de un jugador de béisbol. Cambiamos de deporte. Y nada. Ya os haré más adelante otro update con otros libritos. Hola, bueno, pues este va a ser el último clip ya que voy a hacer para cerrar este vídeo. Y no voy a terminar las lecturas de septiembre, pero casi. Así que no me voy a demorar tampoco mucho, voy a ir rapidito. Porque creo que de algunos de estos os he hablado en algún punto, no lo sé. Pero bueno, voy a empezar por El elefante en la cacharrería. De estos hablé un poco en el blog de fin de semana que grabé. Bueno, Quicksilver, de Callie Hart. Me voy a leer el segundo libro, ya os advierto, en noviembre, en cuanto salga, porque paso de comerme spoilers. Ya es suficiente que con este no me he comido spoilers de ningún tipo. Dentro de unos días o unas semanas, no lo sé, creo que la semana siguiente a esto, os voy a traer el blog con spoilers de este libro porque tengo cosas que decir, pero el libro me ha gustado bastante, 4 estrellas. Creo que el mundo está muy bien escrito, o sea, es muy interesante el mundo que hay, la construcción de personajes, los villanos, los buenos, que no, o sea, los malos, o sea, la gente mala de este mundo está bastante bien construida. Y es interesante, pero obviamente tiene sus cositas. Es un primer libro, de momento van a ser 2, una biología, no sé si habrá más, pero bueno, aquí yo creo que todo el mundo sabe bastante bien de qué va esto. Saeris es una mortal que sobrevive en el reino de los mortales, tiene una reina tirana que básicamente pues hace lo que le sale de la punta de las narices. Roba un guantelete de la reina, esto está penado con el asesinato, entonces la pillan
Y pues en el forcejeo para casi matarla, abre un portal de Mercurio que hay en el Palacio de la Reina y por ahí sale Kingfisher, que es un fae que la lleva al mundo de los faes. Y ahí también tienen sus movidas y sus cosas con su gente corrupta, su gente mala gente, su gente buena gente y todo. Lo único grave que me ha fallado es que hay algunas cosas que creo que y espero que se desarrollen en el segundo libro en cuanto a tema de mundo. Y la otra cosa que me ha fallado un poco bastante es que para mi gusto, sabiendo que son 3 libros, o sea, 3 libros no, pero, o sea, a ver, he dicho 3 libros como... Es que a mí me da la sensación de que van a ser 3 o 4 libros. Habiendo un segundo libro, la relación amorosa está como muy... demasiado desarrollada y demasiado rápida. O sea, esto de que yo sé que puede existir atracción sexual y que tengan tensión sexual no resuelta. Pero ahí de ahí a te quiero, te adoro, te compro un loro en 300 páginas básicamente, o 400, vamos a ponerle, como que no mucho, ¿sabéis? Entonces ese ha sido como mi principal problema. Pero bueno, 4 estrellas. Y en noviembre, que también os traeré Reading Blog en algún momento con spoilers del segundo, que es Brimstone, que se queda bastante interesante para seguir con el siguiente, así que eso. Luego, abandoné Goticana porque no estaba yo vibrando. Creo que voy a abandonar todos los de Runix, o sea, todos los libros de Runix que tengo me voy a deshacer de todos ellos. Pero es que no es mi rollo, o sea, pintaba muy bien, se pareció un poco a... ¿Cómo se llaman estos? Las crónicas de Ravenswood de Victoria Vilches, en cuanto a premisa y todo eso. Es una chavala que va a estudiar magia en una escuela y tal, pero esto de que ya empiecen muy pronto el frotamiento, no sé, no ha sido como... No sé. O sea, yo lo estaba leyendo, me estaba dando vergüenza ajena y yo dije, mira, pasa. Leí 150 páginas, ¿eh? No es que leyera 50 y venga, no. 150 páginas. Luego también terminamos Guerrera Akata, la segunda parte de la trilogía de... ¿Cómo se llama? Nsvidi Scripts se llama en inglés, en español no sé cómo lo han puesto, pero bueno, le he puesto 3 estrellas. A ver, ha estado bien, pero para mí ha sido un bajón con respecto al primer libro. El primer libro me pareció bastante bueno y creo que ha pecado de que ha empezado a meter como cositas que no tenían mucho sentido al principio, no las ha ido desarrollando bien o empezando a desarrollar hasta como que quedaba como 150 páginas aproximadamente, que es cuando de verdad se ha empezado a poner bien interesante para el tercero. ¿Voy a leer el tercero? Sí. ¿Me ha gustado? Sí, pero prefiero el primero. Pero sí, Kennedy Okorafor escribe muy bien y todo lo que queráis, y la representación del tema de la cultura africana, sobre todo en este libro, lo que tiene es que nuestra protagonista es albina en una comunidad, bueno, es albina con magia en una comunidad africana, que los africanos son unas personas que, o sea, es una cultura que todo el tema de la magia, la hechicería, la santería y todo esto, pues tienen como muy mal vistos a la gente albina. Entonces es como, está muy interesante de partida toda esta historia. Luego, el 13º volumen de The Promised Neverland. 3 estrellas. ¿Me ha gustado? Sí, pero lo he visto otro volumen de transición. No sé lo que me pasa a veces, y es que creo que esta saga podría haberse quedado tranquilamente. Tampoco la he terminado, me quedan todavía unos cuantos. Y todavía me quedan por tener bastantes. Pero, claro, a mí me da la sensación, leyendo este libro, este manga y algunos otros que si lleváis tiempo por aquí más o menos ya sabéis que en algunos tomos
he dicho, me ha resultado un tomo de transición. Ya está, que no ha pasado tampoco gran cosa. Aquí me ha pasado lo mismo. Entonces, creo que lo mismo, la serie peca de ser demasiado extensa. Cosa que he visto que mucha gente le pasa, que dicen que la serie peca de ser muy extensa. Entonces, pues eso, que voy a seguir leyéndolo, sí, obviamente. Pero eso, me pasa que es, para mi gusto, ha pecado otra vez de transición. Luego, la guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra medieval o del medievo. A ver, tengo que decir varias cosas de este libro. Le he puesto 3 estrellas a pesar de que me he divertido un montón, me lo he pasado muy bien. Leyéndolo tiene giros muy interesantes, la trama es muy interesante, pero os voy a decir una cosa. Yo sobre este libro escuché hablar en el Celsius, porque claro, en las colas de Brandon Sanderson se escuchaba de todo, sobre todo en la de Dragonsteel. Entonces, lo que he dicho ya en la reseña de Goodreads, los fans tóxicos de Brandon Sanderson han vendido muy mal este libro. ¿Qué quiere decir eso? Han dicho que este libro es lo peor que ha escrito el autor o de lo peor que ha escrito el autor y que además es una fantasía de mierda. Y claro, tú te lo lees y literalmente a las 3, o sea, después de pasar el capítulo 3 dices, ¡ah! Que es un libro de ciencia ficción. Es un libro de ciencia ficción que se parece a Black Mirror. Parece como si estuvieras viendo un episodio de Black Mirror. Bueno, leyéndolo en este caso. Es un chaval que de repente se despierta con una guía a medias y en medio de la Inglaterra medieval y él siendo un mago. Y tiene que descubrir pues un poco qué está haciendo ahí. Además te vienen estas cositas que son como ayudas de... He viajado a través del tiempo. ¿Qué hacer si mi sistema es defectuoso? Y cosas así, que te van explicando a la vez que tú vas adentrándote en toda esta historia, te van explicando qué es lo que está pasando y para que tú hagas las conexiones. Entonces es un libro de ciencia ficción que se aleja mucho del Cosmere. O sea, es que yo no lo metería ni siquiera tampoco en el Cosmere y es una cosa que fui viendo mucho en el Celsius de gente que lee a Brandon Sanderson, que tiene como las novelas secretas, como Brandon Sanderson ha dicho que hay, o sea, por ejemplo, esta está fuera del Cosmere, creo que se puede, o sea, y no tampoco hay como un orden concreto para leerlas, en plan de que no hace falta que te leas, por ejemplo, Trenza en el mar Esmeralda para entender el archivo de las tormentas. O sea, para entender palabras radiantes, por ejemplo, pues claro, la gente a eso no le gusta. Entonces, claro, por eso están tan cagando y están tan emocionados y tan felices porque el quinto de estas novelas secretas, el de, no me acuerdo cómo se llama, el que es negro entero, porque tiene relación con cosas del Cosmere, están todos. Pero la verdad es que ha estado bastante bien, tiene giros interesantes y yo creo que incluso le voy a subir a las 4 estrellas, me ha gustado bastante. Lo he disfrutado, sí, aunque no lo parezca por los posits porque tiene bastante poquito, pero es que estaba muy metida en la historia, en ir descubriendo qué es lo que pasa, cómo va pasando, cómo sobrevive este chaval en esta realidad con una guía de mierda, porque de verdad es una guía de mierda en la que le faltan 3/4 partes de las cosas. Y nada, muy bien. Creo que lo voy a subir a las 4, no lo sé, pero bueno. Y el último libro del que os voy a hablar, y va a ser muy brevemente, va a ser el de Asesino Real, Royal Assassin, la segunda parte de la trilogía del Mar Quebrado, de Four Sea Trilogy. Lo más seguro es que no sea la trilogía del Mar Quebrado, pero bueno. De Robin Hood.
¿Por qué os digo que os voy a hablar brevemente? Porque yo he sido imbécil. He sido tonta por leer este libro. ¿Por qué? Porque yo en su día, cuando leí a Robin Hood por primera vez y me leí por primera vez Aprendiz de Asesino, yo dije, no voy a continuar leyendo los libros de Robin Hood a no ser que los tenga en físico. ¿Qué pasa? Me hice con el primero en físico. ¿Tengo algún otro más? No. Entonces, ¿por qué yo cogí y dije, me voy a leer el segundo en digital? Porque me ha pasado lo mismo que me pasó con el primer libro cuando lo leí en digital. Y es que me tiré todo el libro diciendo, ojalá haberlo leído en físico. Ojalá haber esperado a leerlo en físico. Que me diréis, María Ángeles, ¿podías haberlo abandonado y haber esperado? No. Porque yo quería saber qué pasaba. Entonces le he puesto 3 estrellas falsas. Falsas me refiero a... me ha gustado, ha estado bien, me ha mantenido picada, me ha mantenido enganchada por saber qué pasaba con todo el mundo y qué era lo que estaba pasando en general y por ver la evolución de todos los protagonistas, sobre todo de Traspié. Pero claro, yo creo que lo hubiera disfrutado más si yo lo hubiera leído en físico. Entonces, ¿yo me voy a leer el tercero? No, voy a esperar a Navidades a ver si suena la flauta. Y ya para 2026 o cuando sea, pues me leeré el segundo. O sea, me leeré desde el principio Aprendiz de Asesino y ya iré viendo cómo va la cosa. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle like, suscribiros al canal y dejadme en comentarios todo lo que queráis. Y bueno, pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo videito. Adiós.